¿Por qué vuelve a aparecer el color? Así solito, casi como magia. Se consume el bromo. Y Se consume el bromo, ¿y entonces qué pasa? Se desplaza el la forma equilibrio. NOL del acetato de etilo reacciona otra vez con el hierro. Exactamente. Lo que tenemos es un equilibrio. ¿Sí? O sea, se vuelve a formar la forma enólica a partir del acetato de etilo que todavía tenemos. ¿Sí? Si yo vuelvo a adicionar agua de bromo, el ciclo vuelve a comenzar. Lo que dice el chico en el video es que esto puede pasar hasta que yo tenga todo el acetato de etilo bromado. ¿Sí? Hay que recordar que esto es un equilibrio. ¿Sí? ¿Esto queda claro? Sí, 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 profe. Bien. Genial. Entonces, si de los que vieron los videos y los que sabían que hoy teníamos STP, y alguno estuvo viendo alguna bibliografía o estuvo leyendo, por ahí han visto que cuando se informan acerca de los equilibrios, acerca de las formas cetos y las formas fenólicas, a veces se dan así, ¿no? Como porcentajes. Ok, la forma ceto está en un 90%, la forma enólica en un 10%, en determinado compuesto. En fin, gracias. Hasta luego. O sea, a mí me dan esta información y yo me quedo como, ok, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué información me está faltando? ¿Sí? Como para hacerlo un poco más fácil de ver. Es cierto que había dado vuelta a la clase. Y lo que no me está diciendo esto es en qué condiciones está esto, este compuesto. ¿Sí? Si está puro, si está en solución, si está, ¿cómo está? ¿Sí? ¿En qué solvente está? ¿Sí? Las condiciones en las que se encuentra un compuesto de ese estilo me va a cambiar las condiciones del equilibrio. Y por lo tanto me va a cambiar esos numeritos que me aparecen ahí. ¿Sí? Veamos el caso del acetato de etilo, ¿sí? Que es un caso bastante particular. Yo les digo, como una verdad indiscutible, el acetoacetato de etilo tiene un contenido de enol mucho menor en agua que en tolueno. Así. ¿Por qué? ¿A alguien se le puede ocurrir qué puede estar pasando ahí? No es tampoco tan fácil de ver, ¿sí? Pero cuando se produce, ¿sí? De la enolización del acetoacetato de etilo, ¿sí? Se produce un puente de hidrógeno intramolecular. ¿Lo ven todos en el dibujito? Sí, profe. ¿Sí? Ese puente de hidrógeno intramolecular, ¿sí? Si yo tengo el acetoacetato de etilo puro, ¿sí? Buena onda, me reestabiliza todo, porque además fíjense que se produce ahí como una especie de estabilización por conjugación también. Buenísimo. Más ese puente de hidrógeno me desplaza bastante hacia la forma enólica. Pero si yo eso lo pongo en agua, ¿qué pasa con ese puente de hidrógeno? Puede interaccionar con los del agua, ¿no? Claro.
¿Mm? Entonces, las condiciones en las que la molécula está, ¿sí?, van a influir en cómo se desarrolla el equilibrio. ¿Sí? Porque obviamente ese ciclo que se forma está estabilizado por el puente de hidrógeno. Si el puente de hidrógeno no se forma, el ciclo tampoco. Entonces no va a estar tan estabilizado. Y el equilibrio no se desplaza tanto hacia la forma enólica. Por eso es que el contenido enólico es mucho menor en agua que en tolueno. ¿Sí? Cuando hablemos de estos equilibrios, tengamos siempre presentes cómo están los compuestos. ¿Están puros? ¿Están en un solvente polar? ¿En un solvente apolar? ¿Prótico, aprótico? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en el equilibrio? ¿Se forman puentes de hidrógeno intermoleculares? ¿No se forman? Tengamos en cuenta este tipo de cosas. Bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio de maldita palabra. Imaginación, vamos a decirlo de esa manera. ¿Qué pasaría, ¿sí?, si en vez de nuestro cetoéster, ¿sí?, que es el acetocetato de etilo, hubiéramos tenido una dicetona? ¿A alguien se le ocurre? No podría tautomerizar, ¿no? Sí puede tautomerizar porque el protón que se relocaliza es este. ¿Sí? En el caso en que nosotros estamos hablando, el R' es otro hidrógeno. ¿Sí? Yo las dibujé así porque a lo que quiero que le presten atención es a esa parte de acá. Bien. Joaquín dice si no se podría formar un ciclo por el chat. No, en realidad no, digamos, el ciclo se forma para acá. ¿Sí? Yo lo dibujé al revés acá. ¿Sí? Acá lo que estamos viendo, ¿sí?, es que se producen, ¿sí?, en el caso de la dicetona, se pueden producir acá interacciones entre los restos orgánicos, digamos, los restos carbonílicos, los R. ¿Sí? Que acá, como tengo este oxígeno, se me explican un poco más. ¿Sí? Entonces, entonces acá aparecen, ¿sí?, interacciones tipo de Van der Waals que me van a estabilizar un poco la forma ¿cuál es la forma que En este caso desestabilizan porque están cerca, entonces hay como cierta repulsión. Y en la forma enólica, eso está dado vuelta, ¿sí?, para formar ese ciclo o ese puente de hidrógeno intramolecular, ¿sí?, como lo vieron para el beta-cetoéster, está como de otra forma, puede girar en torno a un enlace simple ahí y ubicarse de otra manera y entonces se evita esa repulsión. O sea, la forma ceto se ubica así porque los carbonilos es más estable que estén alejados.
Entonces los grupos R van a estar acercados. Entonces, en la dicetona, los grupos R van a generar repulsión. En el beta-cetoéster no. ¿A generar qué? Perdón, se cortó. Repulsión. ¿Se acuerdan de las interacciones 1,3 diaxiales? Todo lo que tiene que ver con grupos voluminosos, donde sus diámetros de Van der Waals están muy cerca, hace que haya como una repulsión, ¿sí? O sea, aumenta la energía. En este caso tienen que la forma, por ahí la estructura más estable de la dicetona es esa, porque los oxígenos que tienen, o sea, por efecto electrónico, los oxígenos tienen una densidad de carga negativa por el efecto que ustedes ya conocen, las estructuras de resonancia del cada carbonilo. Por eso la estructura más estable es aquella en la que esos oxígenos están alejados para evitar repulsiones electrostáticas. Pero eso a su vez genera que los grupos R estén un poco más cercanos entre sí. Cuando esto está en la forma enol, ya un carbonilo pasa a ser un enol, uno de esos dos carbonilos. Y se genera esa estructura cíclica similar a la que vieron para el beta-cetoéster. Y ahí la repulsión de los grupos R ya desaparece, porque ya no están ahí tan cerca como pueden ver en esa imagen. Entonces, ¿qué esperarían? ¿Que haya más forma enólica o menos forma enólica en una dicetona respecto de un beta-cetoéster? Es decir, una cetona y un éster en beta. ¿Puede ser más forma enólica? Porque está más estable que antes. Claro, el resto, ¿lo ve eso? Estamos diciendo que la forma ceto tiene un poquito mayor de energía porque tiene esas repulsiones entre los dos R's. En el beta-cetoéster, que lo ven a la izquierda, lo que tienen es un oxígeno antes del R''. Entonces, no están tan cerca el R con el R''. No tienen esa cercanía. Entonces, en la forma enólica de la dicetona, que es la de la derecha, se evita un poco esa repulsión. De todas maneras, sigue siendo mayoritario la forma ceto, ¿sí? Pero tienen mayor porcentaje en comparación, tienen como un 16, un 20% de la forma enólica, mientras en el beta-cetoéster tenían un 8, un 7,6. ¿Lo ven? ¿Lo entienden? ¿Se les complica? Lo pueden ver de esta manera y después otra cosa que influye es que, ¿podés volver para atrás un cachito, Anita? A la parte donde tenés todas las estructuras de resonancia. Esa. Otra cosa que influye es que hay dos factores por los cuales todo esto estamos comparando como si ustedes tuvieran una cetona sola y comparan cuánto tienen de la forma ceto y cuánto tienen de la forma enólica. En este tipo de compuestos tienen mucho más de la forma enólica que en una cetona típica, ¿sí? Y los motivos son el puente de hidrógeno intramolecular que genera una estabilidad adicional, ¿sí? Y la conjugación que se genera a raíz de la forma enólica. ¿Ven que se generan dos dobles enlaces conjugados? Sí. ¿Lo ven, chicos? Bueno, esos dos factores son los que hacen que haya más proporción de la forma enólica que si tuvieran una cetona simple. No es que hay más que la forma ceto. Estamos hablando de que hay un 7,6%, pero sí es más que lo que se esperaría con una cetona simple. ¿Sí? O sea, es como comparativo, digamos. Cuando ustedes tienen una dicetona,
una dicetona en vez de un beta-cetoéster. Perdón, volvé, Anita, al anterior. Perdón. En el beta-cetoéster, tengan en cuenta que ustedes tienen una estructura de resonancia interna del éster. Y eso hace, además, que esa conjugación que se puede ver cuando se forma el enol no sea tan eficiente, porque el grupo éster tiene su propia estructura de resonancia, digamos. No es que tienen dos dobles enlaces conjugados, sino que ahí en el grupo éster hay algo que hace ruido, que es la estructura de resonancia interna del grupo éster, que en la dicetona no la tienen. Entonces la estabilidad en la dicetona es mayor para el enol. ¿Me siguen? Porque la conjugación no se ve perjudicada, entre comillas, por Ana, ¿te puedes silenciar un segundito que me escucho en eco y... efecto de la resonancia interna del grupo éster. Entonces, la estabilización que le da el puente de hidrógeno intramolecular y la conjugación de esos dos dobles enlaces conjugados es mejor en una dicetona que en un beta-cetoéster. Y si ustedes quisieran comparar con un diéster, ¿qué les parece? Y va a haber menos forma ceto, ¿no? Menos forma enólica. Perdón, sí, estaba pensando en enólica y dije ceto, pero sí, o sea, porque va a haber las resonancias del éster de los dos lados. Claro, que eso complica un poco esa conjugación. Entonces, digamos, todo esto influye. Les damos toda esta información porque, por ejemplo, hay un artículo, un paper, un trabajo científico que especifica mucho en torno a lo que explicamos al principio, en torno a esos R, la repulsión de esos R, que en la forma enólica no se evita un poco, y también explica qué pasa cuando ustedes tienen un bromo en el medio, que eso genera un impedimento estérico y hace que haya menos forma enólica, por eso no se forma el complejo con una vez que está alfa bromado, ¿sí? Porque ese alfa bromado prácticamente existe muy poquito en forma enólica. Entonces sí o sí tiene que formar con el enol original, que no está bromado. Bueno, entonces, todas estas cosas influyen para el mismo lado, ¿sí? Una dicetona, una beta-dicetona va a tener mayor porcentaje de la forma enólica respecto de un beta-cetoéster, y este a su vez va a tener mayor porcentaje de la forma enólica respecto de un diéster. Resonancia interna del grupo éster que hace que esté menos disponible como para la conjugación. Por el otro lado están los factores estéricos que hablábamos hoy, que favorecen, en el caso de la dicetona, está favoreciendo la forma enólica. No es que la favorecen, que hay un 80% de la forma enólica, ¿eh? No, pero hace que haya más que lo que habría en un beta-cetoéster. Profe, yo esa explicación no la entiendo, porque, o sea, ¿por qué no se alejan los grupos? ¿Qué afecta No, eso? porque, a ver, en realidad es como una competencia. Si esta es la forma más estable, tiene que ver que hay algo que todavía perjudica más que la cercanía de los grupos R. Y eso que perjudica más son los efectos electrónicos de esos dos oxígenos que vos tenés, que tratan de estar lo más lejos posible, porque son dos oxígenos que tienen una densidad de carga negativa, ¿sí? Acuérdense que en un carbonilo tienen el oxígeno con densidad de carga negativa y el carbono con densidad de carga positiva. Esos oxígenos que tienen una densidad de carga negativa, digamos, más o menos importante, tratan de estar lo más lejos posible porque se repelen.
Entonces, Sí. eso hace, lamentablemente, que los R se junten un poco. En la forma enol, eso no sucede. Por eso está un poquito más favorecido la forma enólica que si lo comparamos con un beta-cetoéster. Insisto, no es que el equilibrio esté desplazado para la forma enólica completamente, ¿sí? Pero sí que está más favorecido que lo que estaría normalmente. En la guía original, que no creo que no la tengo acá a mano, figuraban los porcentajes. No lo veo. De la dicetona. La dicetona tiene mayor porcentaje de enol que un 7,6 que tiene. En la teoría hay busco. Bueno, pero se entiende más o menos, ambos factores van para el mismo lado, ¿sí? Ya sea que uno lo piense por el lado estérico o que uno tenga en cuenta esa resonancia interna del éster que siempre está afectando, ¿sí? O sea, hace que esos dobles enlaces carbono-oxígeno no se comporten como un carbonilo y por eso se le dice asilo directamente. Profe, entonces el orden que quedaba era el diéster, era el que más tenía porcentaje de cetona. Claro. El Después diéster, sí. el beta-cetoéster y después la dicetona. Claro. Si la dicetona es la que más porcentaje de enol tiene, por verlo al revés. Si uno pone una solución del cloruro férrico con los 3 compuestos, ¿en cuál se supone que puedo llegar a ver más coloración? Y puede ser que en alguno de ellos no llegue a ver nada, porque no tengo suficiente cantidad de enol. ¿Qué piensan ustedes? Si acá vieron que con el beta-cetoéster se ve coloración, se ve complejo. ¿Con una dicetona se va a ver complejo? Sí. Sí. Sí, porque voy a tener inclusive un poquito más de la forma enólica. ¿Y con un diéster? No. Puede que sí, puede que no lo saben ustedes a priori, no pueden saber qué porcentaje tienen. ¿Puede ser, profe, el complejo lo desplaza también un poco el equilibrio o no? O sea, la formación del complejo con el hierro, digo. No, porque sigue estando en solución, no es que, a ver, a vos lo que te afecta el equilibrio es cuando te desaparece uno de los productos. Ahí sigue estando en solución, forma el complejo, pero sigue estando en solución, digamos. No es un complejo que, por ejemplo, precipita. Hay complejos que por ahí precipitan o te ocurre algo así, donde ahí sí, realmente lo estás sacando de la solución. El problema es que cuando vos bromás, sí estás sacando de ese enol y estás formando un beta-cetoéster alfa bromado, por ejemplo. Entonces, ahí estás quitando enol. Lo estás quitando porque estás reaccionando directamente. Entonces, ahí sí después se restaura el equilibrio, se vuelve a generar la forma enol y vuelve la coloración. ¿Hasta qué punto? Y hasta que ustedes hicieron reaccionar todo, tienen todo el beta-cetoéster alfa bromado y ahí ya no van a volver a ver el complejo. ¿Me siguen? Yo creo que en el caso del complejo con hierro no creo que eso sea suficiente para desplazar el equilibrio. Yo creo, porque está como en solución, está coordinando, pero está como en solución. Lo que decíamos del diéster, digo, ustedes a priori no pueden saber si hay suficiente enol o no como para llegar a verlo el complejo. Lo hemos probado en el laboratorio con el éster malónico, que vendría a ser como el análogo de estos que estamos trabajando, y no se ve o se ve muy clarito. Ana, no sé si tenés algo más porque yo ya metí mi recontra bocadillo. No, está perfecto.
Gracias, de hecho. Nada, creo que quedó todo bastante dicho ya. Podríamos seguir hablando acerca de imprevistos. Lo que pasa es que nos vamos a quedar ya sin tiempo para la clase, digamos, para las consultas. Pero, digamos, acá si esto es parecido a lo que vos decías de si pones un bromo ahí, lo que pasa si tenés un grupo voluminoso, entonces cuando esto forma la forma enólica, ¿no? Te empiezan a aparecer otras interacciones también. Pero yo creo que ya está. Y esto no lo voy a decir, ¿no? Llevamos 1 hora de trabajo práctico. Me parece que ya estamos. Bueno. Esto, 3 segundos. Si a alguien le interesa, o sea, ¿por qué es interesante estudiar, digamos, las tautomerías a nivel bioquímico y quiere leer un poco? Está buenísimo, digamos, la historia de por qué Watson y Crick, digamos, tardaron bastante en terminar de robar todo su trabajo, y es porque no tenían ni idea de química orgánica. Y es porque estaban trabajando con tautómeros equivocados de las bases nitrogenadas. Y tuvieron la suerte de que estaban trabajando cerca de un químico orgánico que les dijo, no, prueben con estas otras. Y después de eso, nada, terminaron de descubrir, entre comillas, el ADN, la estructura del ADN. Pero es una historia... ¿Por qué robar? Porque digamos que todo el trabajo que hicieron Watson y Crick está, vamos a decir, basado en trabajos anteriores. Está todo, o sea, la parte importante la hicieron otras personas. Lo hizo Sally Franklin, que ya había hecho toda la fase de estructura. Y, o sea, no hicieron nada ellos, no hicieron nada. Lean un poco acerca de la historia de Watson y Crick. O sea, la verdad es que no, desastre. O sea, robaron todo, no importa. Bueno, pasemos a la parte importante de esto, dejo de compartir. Antes de ir a la consulta, para los que por ahí llegaron un poco más tarde o los que no llegué a registrar, necesito saber, Julieta Aguilar, si tenés TPs aprobados. TPs aprobados me refiero con la parte B, ¿no? Inclusive. No. Bien. Luisina. No, yo tampoco, profe. O sea que ustedes tienen que rendir todo. Manuela. No, yo no. Y Luciana Vasallo. Tampoco. Bien, entonces los que sí van a, digamos, los que no van a rendir parte B, por lo menos en la primera parte, son Agustina, Sofía, Juan y Antonella. ¿Es correcto? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Les escribo en el chat la dirección de mail donde van a tener que enviar las fotos del parcial. El parcial va a ser, capaz que ya Roxana les habló, el parcial van a ser así como por comisiones, y ustedes van a tener, en vez de hacer el envío por el campus, lo van a hacer a través de un mail. Van a mandar a una dirección de mail, ¿sí? Después van a tener las correcciones por el campus, seguramente. Pero ahora les paso dónde a qué dirección de mail van a tener que mandar sus archivos el día del examen. Química orgánica, sí, viernes. Ahí está. QOII de química orgánica ii.viernes@gmail.com. ¿Sí? Así que anótenlo.
Probablemente después lo tengan escrito en algún otro lado en el campus, pero por las dudas anótenlo porque ahí van a tener que enviar los archivos el día del examen. Y por mi parte creo que ya no tenía cosas así pendientes que aclarar y que preguntar. Creo que nada más. El viernes que viene ya les mandé mensaje, pero por si no lo leyeron, como teníamos una clase atrasada, el viernes que viene va a haber una clase de consulta, como si no fuera la semana del estudiante, digamos, en nuestro caso. Así que tendríamos igual que hoy, sin TP, digamos, es clase de consulta nada más, ¿sí? Preparcial, porque en teoría no es una semana de clases, así que tampoco es obligatorio, es el que quiere venir y aprovecharlo. Bueno, y ahora sí, si quieren empezar con las consultas. Canda, entonces en el parcial van a entrar estos 3 trabajos prácticos que vimos. Sí, bien. Exactamente. No va a entrar estrés porque no lo llegamos a ver. Aunque temáticamente iría en el primero, no va a entrar. Profe, yo tengo una duda sobre la guía 4, un poco más en generales. Sí, decime. Cuando hay que ordenar por reactividad frente a cosas distintas, por ejemplo, frente al hidróxido de sodio, frente a la hidrólisis básica o la hidrólisis ácida o una reducción, ¿siempre se usa como, digamos, el mismo criterio o dependiendo qué es lo que me pregunte, tengo que hacer otro criterio? No sé si se entiende bien la pregunta. Sí, te entiendo. En general, el criterio, a ver, vos lo que tenés que pensar a modo general, es que depende de cuál es la forma de la curva energética de la reacción. ¿Qué quiero decir con esto que dije así enroscado? Pensar en cuál es la etapa determinante de la velocidad, básicamente. ¿Sí? Porque la reactividad va a tener que ver con, va a reaccionar más rápido o menos rápido dependiendo de la etapa determinante de la velocidad, o sea, el cuello de botella de la velocidad de esa reacción. Entonces, vos lo que tenés que pensar es cuál es la etapa determinante de la velocidad y entonces qué factores influyen en esa etapa determinante de la velocidad. En general, esto te lo digo para cualquier tipo de reacción de cualquier compuesto, ni siquiera derivados de ácidos. En general, para derivados de ácidos, que tienen un mecanismo general de adición-eliminación, en general la etapa determinante de la velocidad es la de adición. ¿Qué quiero decir con esto? Que la parte de eliminación, que es cuando sale el grupo saliente, no afectaría la velocidad. Y si no afecta la velocidad, no tengo que analizar si es mejor o peor grupo saliente, porque en realidad no es el cuello de botella de la velocidad de la reacción, ¿sí? El cuello de botella en general suele ser la etapa de adición. Entonces uno tiene que pensar qué factores influyen en esa etapa. Los factores que influyen son un par, digamos. Por un lado, el grado de electrofilicidad de ese carbono. ¿Cuán electrófilo es ese carbono? ¿Sí? Para los derivados de ácido, cuanto más peso tenga esa estructura 3, ¿se acuerdan que es la que Z, el famoso Z, dona un par de electrones para formar un doble enlace con el carbono? Sí, sí. Y el oxígeno del acilo queda con carga negativa. Cuanto más peso tenga esa estructura, menos electrófilo va a ser ese carbono. Y para que esa estructura tenga peso, tiene que haber buen solapamiento de orbitales, tiene que soportar, Z tiene que soportar más o menos bien la carga positiva, digamos. Eso genera un orden en los derivados de ácidos. O sea, mientras mejor sea ese solapamiento y mientras mejor soporte la carga positiva, más peso tiene la estructura y entonces sería menos reactivo eso.
Claro, sería menos electrófilo ese carbono. Claro. Eso, ustedes imagínense una curva de energía versus coordenada de reacción, lo que está haciendo es subir o bajar la energía del reactivo. Eso tienen que tener en claro. Si yo estoy mirando el grado electrofílico de ese carbono, lo que estoy mirando es qué energía tiene. Si es muy electrófilo, va a tener mucha energía, va a tender a reaccionar. Si no es muy electrófilo, está como muy estabilizado, va a tener menos energía. Entonces, lo otro que tienen que mirar es el estado de transición. ¿Qué pasa en el estado de transición? Teniendo en cuenta ese grupo Z. Por ejemplo, en el ejercicio que comparan aminas sustituidas en el nitrógeno, amidas N sustituidas, hay un cierto impedimento estérico en el estado de transición, y entonces ahí lo que hacen es ver qué pasa con el estado de transición. ¿Es más alto, es más energético, menos energético? Donde influyen factores estéricos y electrónicos. Pero en el caso, por ejemplo, de comparar todas amidas sustituidas, lo que está pesando bastante es el factor estérico. Esa relación entre la energía del reactivo y la energía del estado de transición es la energía de activación. Cuanto menor sea la energía de activación, más reactivo va a ser, más fácil va a reaccionar. Tiene un salto pequeño energético. Por eso es que las amidas, en general, se las considera poco reactivas. ¿Por qué? Porque tienen en su reactivo, tienen como muy poca energía, están bastante estabilizadas, ese carbono acílico no es muy electrófilo, entonces hace que esa barrera energética, la primera, sea un poco más alta, ¿sí? ¿Qué pasa con el tema del grupo saliente? Y eso está en el segundo paso. Si ya pasó el primero, el segundo ya no es cuello de botella. Va a seguir reaccionando. Para una amida o para cualquiera, me refiero. Entonces, el tema del grupo saliente prácticamente no influye. Influye en aquellos casos donde, en todo caso, tienen como un equilibrio. ¿Vieron cuando tienen un ácido y un éster? Que está como que esas dos energías de activaciones son similares. Bueno, entonces el segundo paso tiene más o menos el mismo peso que el primero, casi. Pero en general no se tiene en cuenta el grupo saliente. Pero tiene que ver con que no participa de la etapa determinante de la velocidad. ¿Se entendió? Claro, está bien. Sí, se ha entendido. Muchas gracias. Profe, a mí de esta guía me había quedado una duda solo en el 3, cuando lo tenés que separar. Sí. En el 3A. Sí. ¿Planteaste algo? Porque, a ver, eso es una esterificación de Fischer. ¿Se acuerdan que hablamos de la esterificación de Fischer? Sí. Sí. ¿Pudiste plantear algo? Sí, o sea, yo llegué a todos esos compuestos que se forman. Mi duda es cómo se separan después. Claro. Bueno, vos tenés compuestos que son más solubles en fases no polares o más solubles en agua. ¿Sí? Claro, sí. Entonces, o sea, yo sé que si le agrego, por ejemplo, hidróxido de sodio, el ácido no se va a transformar en su sal. Exactamente. ¿Y qué va a suceder? Y va a quedar en la fase acuosa, pero el metanol, al tener pocos carbonos, ¿no va a estar también en la fase acuosa? Sí, el metanol es el más difícil de separar porque es, digamos, su constante de partición, que quiere decir cuando ustedes tienen un compuesto que es muy soluble en una fase y muy poco soluble en la otra, es genial porque ya saben cómo modificarlo, por ejemplo, formar el benzoato de sodio. Vos ya sabés que en la fase orgánica prácticamente no va a haber
Va a estar Claro. prácticamente todo en la fase acuosa. El metanol es un problema porque vas a tener en las dos fases, medio que todo el tiempo. Ese no lo vas a poder separar del todo. De todas maneras, se refiere más que nada a separar los productos, digamos, como la intención, pensarlo como en una síntesis. La intención es principalmente poder separar los productos o a lo sumo, lo que no te interesa como producto, poder eliminarlo medianamente fácil. Bien. ¿Sí? Entonces, si a vos te queda en la fase acuosa, pero vos tenés una estrategia para después conseguir el ácido benzoico y separarlo del metanol, medio que ya estaría. Y si a vos te queda en la fase orgánica, tenés que pensar una estrategia para poder separar ese metanol ¿de cuál otro era? ¿Qué otra cosa? Formar el éster, ¿no? El benzoato de metilo. El benzoato Por eso, de el metilo. éster. Poder separarlo del éster. Entonces ahí tenés que pensar cómo harías, cómo podrías hacer. Pensá qué características tiene cada uno. Porque vos ya no querés hidrolizar el éster lo querés dejar como está. Claro. ¿Qué harías, por ejemplo? Y no se puede separar mediante su punto de ebullición. Hacer una destilación. Exacto. Sí, eso es una buena estrategia. Ah, bien. Pero, digamos, no es que vas a poder separar puros todos los compuestos. A lo que apunta, por lo menos de mínima, es a poder separar los productos. ¿Sí? Lo que te quede de hidróxido de sodio no es que lo vas a querer separar como para poder usarlo otra vez. O el metanol, digamos. Claro. ¿Se entiende? Es como la idea es poder separar los productos y poder purificarlos. En el caso de metanol, sabes que lo vas a poder tener en las dos fases y entonces tenés que ver cómo separarlo en ambas fases. Claro, del claro. resto. Yo pensé que tenía que tener como todos los compuestos. No, eso es muy difícil. Ya te digo, principalmente cuando tienen alcoholes o compuestos de muy bajo peso molecular, que digamos que tienen de pocos carbonos, que tienen una cadena carbonada que lo puede hacer soluble algo en la fase orgánica y también en la fase acuosa. Puede que te quede algo en la fase orgánica. Yo creo que va a ser bastante más soluble en la fase acuosa, pero en la fase orgánica con ese carbono también puede estar. Claro. Bueno, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien empezó la 5? Yo la empecé, profe, llegué hasta el 6. Bueno, pueden preguntar de cualquiera de las dos. Si preguntan de la que sigue, mejor, porque van más al día, pero tienen un par de clases más la semana que viene. Vieron que el miércoles también hay consulta a las 9. ¿Nos podemos meter en la clase de consulta de cualquier seminario o solamente de este? No, siempre se pueden meter en cualquiera. Yo pensé que eso lo sabían. Sí, pero no sabía si justo también el de la semana que viene se podía. Sí, yo creo que sí, no hay ningún problema. Yo por lo menos le mandé a todos los grupos el mensaje de que pueden sumarse el viernes. Las clases de consulta son libres. No te escucho, Arturo. Víctor, que también nos mandó un mensaje. Sí, son abiertas. Yo tenía una duda en el seminario 5, el punto 9. Me lo dice, pero no sé si lo tengo bien. A ver. Punto 9. Sí,
Sugiere una ruta posible con alto rendimiento para obtener la siguiente sustancia. Recuerde la reactividad relativa de los aldehídos y cetonas y el uso de agentes protectores. Sí. Decime, a ver. Yo ahí primero lo que hice, protegí el grupo, digamos, el aldehído. ¿Cómo? Lo hice con un alcohol catalizado por ácido. Y ¿algún alcohol en particular usaste? Metanol. Ah. Generalmente digamos, un agente protector que se usa mucho, eso también te sirve, ¿sí? Pero generalmente se usa el etilenglicol como típicamente para proteger. No sé si te acordás que te queda como ese ciclo. Claro, en general de alcoholes que te formen ciclos, porque los acetales formados a partir de alcoholes simples como metanol, etanol, suelen ser menos estables, entonces como grupo protector no suele ser muy efectivo. Ya. Y después lo que había hecho era a la acetona, le hice reaccionar con un grignard. O sea, no sé si están bien los pasos que hice para tener un buen rendimiento. Bueno, a ver. Hice reaccionar con un grignard y, hidrolicé, y después lo que hice fue, desproteger el grupo aldehído. Y el grignard de metilo, ¿no? Entiendo. Sí. Perfecto. O sea que ahí tenés dos pasos. Una es la adición del grignard, después tenés que poner medio ácido para volver al alcohol y ya perder el grignard. ¿Y después? Desprotegí el grupo aldehído. Sí. Y lo hice reaccionar con nitromato, en medio ácido. Sí, el alcohol es terciario, entonces lo podés hacer reaccionar con dicromato, lo podés hacer reaccionar con el reactivo de Tollens también, que es un oxidante que va a reaccionar con el aldehído y nada más. Porque el grupo alcohol, al quedarte terciario, ya no es oxidable fácilmente, a menos que pongas condiciones súper drásticas, digamos, de mucha temperatura y algún ácido muy fuerte. Está bien. Si me dijiste con dicromato, entonces ya te queda el ácido carboxílico. Si lo hicieras con Tollens, te quedaría el carboxilato, tenés que poner medio ácido después para obtener el ácido carboxílico. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Está bien. Gracias. ¿Alguien más? Profe, yo tengo una duda, pero más que nada de los equilibrios ácido-base. ¿Puedo compartir pantalla? Sí. ¿Se escucha bien o más o menos? Te llego a escuchar. Bien. Ahí se ve, si no. Sí, a ver, elegí. Bien. No me ubico bien cómo plantear un equilibrio ácido-base. Por ejemplo, este. Es como que, María, yo en química general hacía diferente los equilibrios y acá es como que se daba el protón para otro lado. En general, hay pasos así que lo que usan en realidad, o sea, en general, particularmente, por ejemplo, cuando hacen la hidrólisis del éster o hacen al revés la esterificación de Fischer, no es que lo hacen así como intramolecular, sino que es como en dos pasos. La base que sea que está en el solvente abstrae el protón y después la forma protonada que queda de esa base o de ese solvente protonado protona el otro.
Ah, perfecto, bien. Bien. ¿Sí? Es como generalmente, a menos que sea algo como muy extremo, que vos tengas, por ejemplo, un ácido carboxílico y una amina, entonces donde ya lo planteás como si fuera un ácido base, digamos, directa, no que alguien toma el protón de un lado, extrae el protón y después se protona por otro lado. Cuando vos tenés, por ejemplo, que ha habido ejercicios, un grupo ácido carboxílico y un grupo amino en la misma molécula, bueno, ahí sí es como que planteas un ácido base directa. ¿Sí? Bien, perfecto. Tengan en cuenta, a ver, esperen que les digo, había un ejercicio, esperen, que lo debo tener en la otra línea. El ejercicio 3, por ejemplo, ¿todos lo pudieron hacer? De condensaciones y estrategias. No, yo todavía no llegué. Yo no empecé la guía 5 todavía. Ah, bueno. Para la guía 5 tienen que, digamos, más allá del nombre de la síntesis, que a mí, bueno, yo como soy un desastre para los nombres de las personas, soy un desastre para los nombres de la síntesis en general, perdón la sinceridad, pero las que son muy específicas, en general, me suele pasar de que no me las acuerdo. Pero tengan en cuenta siempre qué grupos ácidos tienen, qué grupos básicos tienen, qué electrófilos, qué nucleófilos posibles. Háganse también una tabla que les va a venir bien de la síntesis malónica, la síntesis acetoacética, la condensación aldólica, qué tipo de productos les da. O sea, la condensación aldólica, el que le llamamos generalmente, les da un aldol que puede deshidratar y efectivamente dar la condensación aldólica, formar un compuesto alfa-beta insaturado. La síntesis malónica, ¿qué es lo que les da? Les da un ácido carboxílico donde agregaron dos carbonos en realidad, ¿sí? Agregan el carbono alfa del éster malónico y el grupo ácido carboxílico. La síntesis... Ay, Arturo, ¿te puedes silenciar un chiquitín? Porque está haciendo interferencia. Gracias. La síntesis acetoacética, ¿qué les da? Les da una metilcetona y algo más. Perdón. En realidad tienen por lo menos 3 carbonos. El de metilcetona y el del carbono alfa del acetoacetato de etilo que usarían como reactivo. Entonces, eso les permite identificar, cuando ustedes tienen que sintetizar algo, les permite identificar como estructuras. Bueno, este bloque yo sé cómo lo pondría, qué tipo de síntesis haría. Siempre, de todas maneras, piensen que eso además puede sufrir posteriores transformaciones, es decir, el hecho de que no tengan, que esos, ninguno le dé el alcohol. Bueno, después puede venir de una posterior reducción de eso, pero les permite como ver estructuras carbonadas, partes de estructuras que ya uno puede identificar. Esto puede venir de la acetoacética, esto puede venir de malónica, ¿entienden? Más allá de Grignard y de la nitrílica, que también son útiles, porque también hay una forma de agregar 2 carbonos y que el segundo sea el ácido carboxílico, haciendo un Grignard con epóxido, digamos, ¿sí? Que les da el alcohol, agregando 2 carbonos que fácilmente lo oxidan. Pero siempre traten de usar lo que van aprendiendo acá, en la medida de lo posible. Siempre acuérdense que cada método tiene sus limitaciones, entonces ármense una tabla poniendo eso. ¿Qué limitaciones tiene? ¿En qué caso les sirve uno? Porque eso es súper útil. Y es lo que les sirve bastante para resolver esta guía,
no solo esto que les digo de ver las estructuras y qué les da cada uno, sino también esto de tener en cuenta qué hidrógenos son más ácidos, dónde tengo un centro electrófilo, piensen en todo eso. Y otra cosa importante, muy importante, es los mecanismos. Fíjense dónde tienen equilibrios, dónde no tienen equilibrios. Sobre todo, por ejemplo, Claisen. Claisen es una condensación de dos ésteres, ¿sí? Es una reacción entre dos ésteres, donde el éster, supongamos que no es uno mixto, o sea que no es entre dos ésteres distintos. Funciona como nucleófilo, o sea que lo tienen que tener en medio alcalino para sacar un hidrógeno alfa, y a la vez funciona como electrófilo, el carbono acílico de otra molécula de éster. Bueno, ¿qué pasa con esos equilibrios? En general no son favorables, y entonces ¿cómo me sirve para síntesis si no son favorables? Eso es muy útil de ver, porque es lo que les permite a veces decir, bueno, este producto sí lo voy a poder obtener y este no lo voy a poder obtener. Porque si yo tengo una síntesis cuyos pasos son todos desfavorables y el último es favorable, que es el que me va a permitir llegar al producto, tengo que ver que ese último se pueda cumplir con el producto que yo tengo. Si no se puede cumplir ese último paso, que es el que me arrastra todo lo otro, esa síntesis no va a ser posible. Entonces, ¿Puede ser que pase en el 3? Sí. Que como no se puede protonar, se revierte. Claro, o sea, en realidad son todos equilibrios desfavorables. Y como vos no tenés el último paso, que es el que tracciona, porque es el que sí es favorable, el último equilibrio ácido-base, vos ahí no lo tenés posible, entonces no te sirve como síntesis, no se forma ese. Pero bueno, digamos, es un poco entender qué es lo que pasa en cada caso, en cada reacción, ¿sí? No es solamente, no es estudiarlo de memoria. A ver, los equilibrios, esto de que no sean favorables, es un poco de razonamiento, tiene que ver con qué están juntando. Si están juntando uno que es menos ácido con uno que es menos básico, y no va a ser favorable ese equilibrio. No sé si se entiende. Bueno, y del seminario 4, ¿quieren consultar algo más? A ver, porque yo no tengo la guía vieja, esperen, que busque la guía nueva. La miro acá. ¿Pudieron hacer bien los de, hay uno de espectros, los que son ordenar los derivados de ácidos, que son como bastante típicos? ¿Los pudieron hacer? Sí. Profe, yo tengo una duda en el 1C. 1C. La consigna. Haga una lista de orden creciente de momento de enlace del enlace indicado. O sea, a ver, sí. El momento dipolar. Claro, pero en realidad se refiere de ese enlace. Es como el momento dipolar, pero el momento dipolar involucra toda la molécula, ¿sí? Se refiere a qué pasa con ese enlace. Y yo ahí tendría en cuenta, ¿qué cosas le parece que podrían tener en cuenta ahí? Electronegatividades. Sí. ¿Y algo más? Solapamiento, no. La electronegatividad seguro. ¿En qué se traduce lo de la electronegatividad?
A ver. Puede ser que sería el que mejor soporte la carga positiva, o sea, menos electronegativo, mejor soporta la carga. No, estamos yendo como más básico todavía. Si vos mirás la lo que vos decís viene para el paso siguiente. Si vos comparás el carbono del asilo, porque son todos carbonos del asilo, ¿no? Con el Z vendría a ser. Porque son todos, tienen un O-metilo, o sea, un metoxi, un grupo amino y un cloro. ¿Qué pasa con la electronegatividad? ¿En qué aspecto afecta? ¿O en qué efecto? Puede ser. El carácter del enlace con covalente puede ser, no se escucha nada. Se escucha re mal. Efecto inductivo, ¿no? En el efecto inductivo. O sea, eso de la electronegatividad específicamente va a afectar en el efecto inductivo del enlace sigma. Y lo que vos decís, Sofía, es ¿qué cosa? Vos decís otra cosa. No puede ser también, o sea, cuando se hace la estructura 3, el que mejor soporta la carga positiva sería el menos electronegativo. Está bien, no, ojo, porque ahí no solamente tenés que ver cómo soportan la carga positiva, sino que tenés que ver cómo es el solapamiento, porque un azufre te soportaría muy bien la carga positiva, digo, en comparación a un cloro, pero sin embargo el solapamiento es muy deficiente. Entonces, ese momento de enlace está por ahí dado por el efecto inductivo y el efecto resonante también. Yo lo tendría en cuenta en ese enlace. ¿Por qué? Porque el efecto inductivo de tanto del grupo metoxi, como del grupo amino, como del cloro, ¿cómo es? ¿Dador? El efecto inductivo del cloro. Si yo te digo el efecto inductivo del cloro, ¿cuál es? Perdón, el tractor. Si yo te digo el efecto inductivo del grupo metoxi, ¿cuál es el efecto inductivo? Dador. No se confundan esto. Vos para mirar el efecto inductivo se ve sobre el enlace sigma. ¿Qué quiere decir eso? Ese carbono está unido al grupo metoxi, por ejemplo, por un enlace sigma, ¿sí? Por un enlace que está en esa misma línea de unión. La pregunta es, el efecto inductivo tiene que ver en cierto punto con ¿quién tiene más cerca ese par de electrones del enlace sigma? Sería dador por resonancia, pero atractor. Exactamente. Entonces, tanto el grupo metoxi, el grupo amino, el grupo cloro, todos esos tienen efecto inductivo atractor. Nunca se lo confundan. Lo mismo el grupo oxidrilo, el efecto inductivo es atractor. Ahora, ¿tienen efecto resonante? El efecto resonante puede coincidir o no con el efecto inductivo. El efecto resonante del grupo metoxi, grupo amino y cloro, ¿cómo es? Efecto resonante. Dador. Dador, ahí sí es dador. Y entonces vos ahí lo que tenés que saber previamente, y que en realidad lo podés deducir si no lo sabés, pero ya como que con la práctica lo vas sabiendo, es qué pesa más en cada caso. ¿Qué pesa más, el efecto inductivo? ¿Qué pesa más, el efecto resonante? Eso, por ejemplo, se ve muy claramente en lo que tiene que ver con un anillo sustituido, donde ustedes tienen que finalmente poder decir si es atractor, si está activado o desactivado para una sustitución aromática electrofílica. Entonces vos ya ahí tenés que tener en cuenta los dos efectos. El grupo nitro es un grupo donde coincide el efecto inductivo
con el resonante. Es atractor por ambos efectos. Pero la mayoría de los que hemos estado viendo, metoxi, o sea, los alcoxi, oxidrilo, aminos, son atractores por efecto inductivo, pero dadores por efecto de resonancia. Esto hablo en general, no estoy hablando de derivados en particular, sino hablo en general. Entonces, en cada caso de esos tres que tienen que comparar, tienen como el efecto inductivo, tienen un efecto inductivo y un efecto resonante que justo se contrarresta con el efecto inductivo. Entonces ustedes tendrían que ver qué pesa más y entonces cómo estaría, hacia qué lado y con qué intensidad estaría dado ese momento de enlace. Del punto 4 estaban hablando, ¿no? Ya te digo. Punto no, 1C. De derivados de ácidos. Después en el punto 4 también, digamos, en realidad en derivados de ácido está todo esto relacionado todo el tiempo, porque el efecto resonante lo tienen que ver todo el tiempo. No se olviden tampoco de los tioésteres, ¿sí? Que es lo que yo les decía. El azufre va a soportar mejor la carga positiva, pero sin embargo el solapamiento para esa estructura 3 es malísimo. En el cloro también el solapamiento es malo, ¿no? En el cloro no es tan malo, digamos, pero no es... Con el nitrógeno y el oxígeno sí es bueno el solapamiento. ¿Con? Perdón. El nitrógeno. Con nitrógeno sí. Ah, bien, bien. Con oxígeno también, pero ya no le gusta tanto al oxígeno estar con carga positiva. Con cloro, ustedes lo que tienen que pensar es de qué periodo es ese elemento, porque es lo que les dice dónde tiene esos electrones de valencia, esos electrones libres, pares de electrones libres, que es el orbital que va a poder solapar. Entonces el cloro lo tiene en un 3p, mientras que el carbono lo tendrá en un 2p. Entonces eso hace una diferencia de tamaño que hace que no sea tan eficiente. Imagínense el azufre o el bromo. Pero en este punto, ¿qué tan importante es el efecto resonante? Porque yo lo ordené sin tener en cuenta el efecto resonante porque no me di cuenta que era un fenil, o sea, como que lo tomé como un carbono. Entonces puse la reactividad como siempre. Pero, ¿qué afectaría acá al fenil? No, el fenil no te afecta tanto. Si vos tuvieras que comparar, porque en realidad justo todos tienen fenilo, si vos tuvieras que comparar fenilo con no fenilo, bueno, ahí tenés que tener en cuenta que el fenilo tiene un efecto inductivo atractor, acuérdense, porque son carbonos sp2, pero tiene un efecto dador por resonancia que compensa parcialmente la carga positiva de ese carbono carbonílico o acílico. Acá vos lo que tenés que comparar es cómo son las estructuras de resonancia de cada uno de estos compuestos. El fenilo en este caso no te influye, porque ya te digo, lo tenés en los tres. Y entonces, ¿en qué caso ese, digamos, el par electrónico libre de cada uno de esos Z puede contribuir a disminuir el grado de electrófilo de ese carbono acílico? Claro. ¿Sí? Sí, sí. En el A, por ejemplo, en el 4A, en el 4B y la primera estructura que es un anhídrido. ¿Cuál es el tema con el anhídrido? En comparación a un éster, por ejemplo. La superposición en este caso puede ser favorable, más que con el éster. Eso es lo que yo tenía anotado del ejercicio.
Pero hay algo más que tenés que tener en cuenta. Que vos tenés 2 acilos. Ah, claro. Es menos electrófilo, ¿no? ¿Cómo, Candela? Que es menos electrófilo, ¿no? ¿Que un éster? Claro, tiene más distribuida la nube pi. No, porque ahí lo que tienen que tener en cuenta, o sea, acuérdense de esto, si uno quiere comparar el carácter electrofílico de ese carbono, habíamos dicho, cuanto más peso tenga esa estructura 3, que es la que Z dona su par de electrones para formar un doble enlace con el carbono y queda la carga negativa en el oxígeno, cuanto más peso tiene esa estructura, menos electrófilo es ese carbono. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. ¿Qué pasa en el anhídrido que no pasa en el éster? O sea, en ambos casos es un oxígeno, ¿no? El que puede donar electrones, ¿sí? Mediante resonancia, y queda un oxígeno con carga positiva. Pero en el éster, ustedes tienen 2 acilos. Y entonces, digamos, la carga, digamos, se localiza entre los 2 carbonos acílicos. bueno, y entonces lo que, como puede deslocalizar en los 2, quiere decir que no compensa Es más tanto. electrofílico, o sea, es más reactivo que el éster. Es más reactivo, porque no es que lo tiene plenamente como en un éster que solamente va a poder deslocalizar ahí, sino que deslocaliza un poco en un acilo y otro poco en el otro. ¿Se entiende? Entonces, está repartido. Entonces, lo que ayuda a compensar la deficiencia de electrones de ese carbono es menos de cada uno de los 2, porque ayuda un poco a uno y un poco a otro. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces eso hace que sea más electrofílico y por eso es más reactivo un anhídrido que un éster. Sí. Y entonces el anhídrido también es más reactivo que los aldehídos, ¿no? No. ¿Por qué no? Yo te digo que no, y ahora vos trata de pensar por qué. Vos pensás en la estructura de un aldehído. Sí. ¿Cómo es de electrófilo ese carbono? Y pensá en, suponete, pensá en el etanal y en el anhídrido acético. Quiero decir que ambos tienen un metilo, claro, la misma cadena carbonada, digamos, al lado de cada carbonilo acilo. Claro, pero el etanal no tiene el hidrógeno solamente, no va a tener efecto inductivo, digamos. Sí, pero el anhídrido, además del efecto inductivo, tiene un efecto resonante. Claro, y puede deslocalizar la carga, como dijimos. Claro, entonces, pesa más ese efecto, digamos. El hecho, a ver, los derivados de ácidos, el hecho de tener esa estructura 3 hace que en general sean menos reactivos que aldehídos y cetonas. ¿Pero se entiende por qué? Sí, sí. Yo para tener un orden de reactividad. ¿Cuál es el más reactivo de los derivados de ácidos? El cloruro de acilo, ¿no? Claro.
¿Qué otra duda tienen, chicos? Tienen que avanzar con la guía 5. Wander, ¿podríamos hacer alguno del 10 de la guía 5? Más que nada para saber cómo encararlos. De la 10. Ah. A ver, ¿cómo encararlos? Es lo que yo les decía. A ver, tienen... lo que pasa es que yo no se los quiero hacer. Justamente lo que quiero es que los piensen ustedes. Acá. Pero vamos a pensar en... Pero los vamos, aunque sea, a mirarles la estructura. Dale. A ver si se guían con eso de qué cosas podrían usar. El ejercicio ¿no? Sí. Ah, hay uno que no está más. Estoy viendo, tengo la guía vieja. Carbonos. Máximo Sí. tendríamos que usar 3, ¿no? Ya 4 es Y sí. No, 3. En general no les van a decir de pocos carbonos, les van a decir máximo 3, máximo 2. Ah, bien. Pero bueno, en este caso yo no usaría más de 3. Entonces, a ver, miremos las estructuras, que es lo que yo les decía. Lo que pasa es que no tiene sentido que yo les diga cómo hacerlo o que les tire mucho, digamos, mucho dato, hasta que ustedes no se armen esa tabla que yo les digo, porque si ustedes no vieron nada de esta guía, no van a saber qué tipo de estructura le da la síntesis malónica, cuál les da la acetoacética, entonces se los voy a tener que terminar diciendo yo, y no tiene gracia. Bueno, entonces la semana que viene, de última, nos vamos a revisar. Claro, o sea, háganme caso y háganse una tablita así. Dale, mejor. Sí, tengan en cuenta que, bueno, acá tienen una metilcetona. Tienen que ver después cómo sigue la cadena, cómo podrían ser agregados estos carbonos, cuáles de ellos los tendrían que agregar y cuáles pueden estar en el reactivo original. Acá tienen ácidos carboxílicos. Tengan en cuenta que esto, si en vez de ser una metilcetona fuera un metilalcohol, siempre piensen, bueno, ese metilalcohol puede venir de una metilcetona. Entiendan que tienen que tener en cuenta no solo la estructura carbonada, sino esas conversiones que son simples, una oxidación, una reducción, que es algo como simple. Acá lo mismo, tienen como otra metilcetona. ¿Qué quiere decir tener una metilcetona? ¿Cómo puede? ¿Puedo decir una cosita? A veces Dale. también lo que sirve... Se te cortó, Ana. No te escuché yo. Perdón, que no, en mi internet no anda, es la computadora en realidad. Digo, que a veces lo que sirve es pensar hacia atrás de a un solo paso. O sea, no digo, o sea, tengo esta molécula y quiero llegar hasta acá. Tengo esta molécula y quiero ir un pasito hacia atrás. ¿De dónde puedo venir? Sí, entonces hago un pasito hacia atrás. Y después de ese pasito hago otro pasito, y de ese pasito hago otro pasito, y voy así, pasito a pasito, ¿sí? De a un pasito hasta llegar a moléculas chiquititas. Se te recorta, pero justo lo que se escuchó quedó perfecto. Buenísimo. Claro, y si hacen eso, de ir pasito a pasito, decir, bueno, a ver, yo digo, más allá de ir paso a paso, que eso es lo que tienen que hacer en realidad,
pueden distinguir pedazos de la estructura de la molécula que les dé una idea de dónde puede venir ese último paso, por ejemplo. Cuando ustedes empiezan a hacer eso pasito a pasito para atrás, puede pasarles que haya algo, digamos, enseguida o casi a lo último, que no puedan construir. Entonces, que no puedan sintetizar. Entonces, tienen que pensar alternativas, ¿sí? Traten de decir, bueno, ay no, pero yo esto acá no lo puedo poner así. O sea, tengan en cuenta qué cosas no pueden hacer. No van a hacer una SN2 sobre un halogenuro de arilo, ¿sí? Entonces, digo por poner un ejemplo de algo que no se hace. Entonces, si llegan a un paso donde dicen, pero esto no lo puedo hacer, o cómo lo puedo sintetizar, entonces, traten de buscar una alternativa en un paso anterior, en vez de haber cortado ahí, porque es como que uno lo que se imagina es, bueno, yo corto esta molécula acá. Es decir, yo digo que en el último paso tenía esto formando parte de uno de los precursores y todo esto formando parte del otro, por ejemplo. Entonces, bueno, si eso no lo logré, bueno, evidentemente no tengo que cortar ahí, tengo que cortar en otro lado, por darles un ejemplo, ¿sí? Pero yo les diría que hagan el esfuerzo de hacer esa tabla para poder encarar ese ejercicio, porque si no, no tiene gracia verlo. Que por lo que veo la mayoría no llegó a esa instancia. ¿Alguna duda más de la de derivados o de esta que el que llegó a encarar algo? ¿Profe? Sí. A mí me costó hacer el 8 y el 9 del seminario 4. El de derivados, ¿no? Sí. A ver. En realidad ni supe arrancarlo, no sabía por dónde encarar el ejercicio. El 8, y el 9. ¿Cómo caracterizaría un éster y una amida? ¿Qué pruebas químicas conoce para un cloruro de ácido? Bueno, yo no me acuerdo dónde encontré, si en el Vogel era, en el Vogel o en el Morrison. El Morrison suele tener casi a lo último de cada capítulo, de cada grupo funcional, algunas reacciones. Pero vos podés pensar, porque justo son todos derivados de ácidos. En el caso del 8, si vos tenés el 9, justo tenés un ácido carboxílico. Entonces, en el 8, lo que necesitas es buscar información de qué tipo de reacciones de caracterización te pueden dar, por ejemplo. A ver, ¿qué saben de los ésteres en general? Bueno, es que todavía no vimos el TP de ésteres. Pero, ¿qué saben de los ésteres de lo que vieron en la teoría cuando hace Roxana la presentación? ¿Qué características tienen? ¿Saben algo de alguna reacción típica, digamos, de los ésteres que se les ocurra que no sea igual o que no tenga los mismos productos que otros derivados? Sí, por ejemplo, si hidrolizan un éster y una amida, ¿qué les dan cada uno? En los dos casos te da ácido carboxílico o bueno, carboxilato, depende del medio, pero también te da, el éster te daría un alcohol. ¿Y la amida? Una amina.
Bien. Entonces, que una vez, imagínense que hidrolizan. Ustedes tienen dos muestras y quieren saber cuál es cuál. O tienen una sola, pero quieren saber cuál de las dos es. Imagínense que lo hidrolizan. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pueden seguir haciendo? Ustedes lo hidrolizan y van a tener todo ahí hidrolizado, pero todavía no van a ver nada. No es algo visible. Mientras está la hidrólisis, nada se hidrolizó. Y tienen todo ahí en la mesa de reacción. Pero ¿qué pueden hacer con esos productos? ¿Tienen alguna reacción de caracterización para esos productos? Se puede caracterizar un alcohol con dicromato, ¿no? Si es primario o secundario, aunque sea para saber si hay algún alcohol presente. Claro, por ejemplo, supónganse que les da positivo una reacción con dicromato, o sea, hidrolizan y les da positivo una reacción con dicromato. ¿Qué significa? Y que provino de un éster. De un éster donde la parte del alcohol, por lo menos, es primaria o secundaria. Pero si les da negativo, no saben si es que la parte del alcohol es terciaria o si es que es una amida. ¿Qué podrían hacer, por ejemplo, para descartar que no sea de un alcohol terciario? El test de Lucas, ¿o no? Por ejemplo. Entonces ahí ya tienen todas las opciones de ésteres. Si no les da, es porque es una amida. Porque el test de Lucas... No, nada, para decir que también otra forma, digamos, de identificar la amida en sí, más allá de descartarla porque no es un éster, por lo general cuando ustedes hidrolizan una amida en medio básico les va a dar o amoníaco o bueno, la amina que corresponda. Esos compuestos, al calentarlos, suelen ser volátiles y una reacción típica para identificar, por ejemplo, amoníaco es poner un papel de pH húmedo arriba del, digamos, de su recipiente. Entonces, si empieza a cambiar de color y les da como si hubiera un pH básico, es que se están liberando vapores de amoníaco o de alguna amina que son básicas, digamos. Sí, perfecto. Lo más probable también es que lo huelan, si es una amina. Sí, antes que el pH lo van a oler. Bueno, sí. Pero imaginemos que están trabajando bajo campana. Bueno, el éster también. Los ésteres, que es lo que no vimos, tienen aromas en general. Tienen aromas, digamos, muchos frutales o por ejemplo, no me va a salir, de tipo eucaliptus o algo así. Entonces, también tienen como esa diferencia, digamos. En general son muy aromáticos. Pero bueno, por ahí depende de la estructura del éster. Pero eso que dijo Eliseo es tal cual. Si son aminas pequeñas, alifáticas pequeñas, de pocos carbonos, van a ser volátiles. Y si fuera un cloruro de ácido, por ejemplo, porque creo que también te daba una opción de un cloruro de ácido. ¿Qué suele pasar con los cloruros? ¿Puedes agregar nitrato por ahí de plata para que precipite? Por ahí te das cuenta. Exactamente. Hidrolizan fácilmente, entonces con una agitación un rato, seguro va a terminar hidrolizando, y si ustedes le agregan nitrato de plata, los haluros de plata precipitan. Eso es como algo re típico para ver a los genuros de ácidos. Y si tienen un ácido carboxílico,
¿Qué característica tiene? Pasarlo a su sal. O sea, si es que hay muchos compuestos. No, pero no estamos queriendo separar. Vos imaginate que lo que tenés 5 frascos y no sabés cuál es cuál. Entonces vos tenés que empezar a hacerles pruebas para decir, bueno, este era el ácido, este era el cloruro de ácido, este era el amida y este era el éster. Y el anhídrido, ponele, 6. Si fuera un ácido carboxílico, ¿qué características tiene? Ya después de 2 horas ya están cansados. Si pones permanganato, nada, ¿no? No pasa nada porque ya está en su máximo estado de oxidación. Lo podrías usar para descartar. Que no, sí, no sea un alcohol. Pero que no sea un alcohol, pero estamos hablando de que vos tenés en general, vas a tener todos estos, ninguno va a ser oxidable por permanganato, a menos que hidrolices primero. Puede ser que descompongan dióxido de carbono, salgan burbujas o algo así, y agua. Si vos pones qué cosa, lo expones a bicarbonato. Claro. Descomponería, algo así, creo. La principal característica que los diferencia del resto es que es ácido. Entonces, tenés 2 opciones, o le medís el pH, o, porque también medir el pH depende de la concentración, o le pones bicarbonato. ¿Qué pasaría con el bicarbonato? Se formaría la sal y H2CO2 y se descompondría en agua y dióxido de carbono. Claro, se forma ácido carbónico que termina liberando dióxido de carbono, ¿sí? Entonces van a ver un burbujeo. Y si ustedes tienen un anhídrido, medio que no pasa nada de todo lo que dijimos. No sé, si lo hidrolizan no se oxida con dicromato. No es ácido, o sea, no es ácido ácido. No es que le agregan bicarbonato y va a empezar a reaccionar, por lo menos no inmediatamente. No va a precipitar con plata. No va a hacer... a dar reacción positiva con papel de tornasol humedecido si ustedes hidrolizan, como en el caso de la amida. No se va a oxidar con dicromato como después de hidrolizar. Pero sí, ¿qué pasa después de hidrolizar? ¿Qué les da un anhídrido? Perdón, si le ponen bicarbonato así de una, no va a liberar dióxido, ya lo dije. Pero si hidrolizan, ¿qué les da? Ácido. Ácidos carboxílicos. Y ahí sí pueden hacer lo de ácidos. Bueno, más o menos esta es como la idea. O sea, ver qué diferencias tienen cada uno. Per se, el ácido carboxílico, que es ácido, y después, una vez que sufren hidrólisis, ¿qué tipo de estructuras se liberan? ¿Y qué hago con cada una de ellas? Sí, Eliseo. El punto 9 es un poco de eso. Digamos, les dan varios compuestos y les piden hacer como un esquema de identificación. Así que bueno, ahí tienen para practicarlo o para tratar. Un esquema de identificación sería parecido a un esquema de separación en el sentido de, bueno, Joaquín, en el sentido de, supónganse, les hago esta reacción a todos. El que me da positivo, ya, listo, ya es esto. ¿Qué hago con los otros? ¿Qué tipo de test les hago? ¿Sí? Eso es como un esquema de identificación. O sea, yo me imagino teniendo 6 frascos que no sé cuál es cuál.
Y entonces no le puedo hacer un test a uno al azar y esperar que me dé positivo, digamos, de casualidad. Le hago el test a todos y ahí veo, bueno, este me dio positivo, este ya es esto, o no, o por ahí hay dos que me queda la duda y entonces después los tengo que diferenciar de otra manera, no sé, por decir algo. Pero se entiende la idea, eso es un esquema como de identificación, de decir, bueno, voy, así como uno lo haría de separación, en este caso sería, bueno, voy identificando, voy descartando, este es esto, sigo con los otros. Gracias por la clase. No, de nada, Arturo. Nos vemos.